Muy buenas noches tengan todos ustedes. Eh, ¿Me pueden decir, por favor, si me escucho bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me lo pueden poner aquí en el chat, por favor? Buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias, Miguel. Sí, sí te escucha. Muchas gracias. Eh, Tenemos un pequeño inconveniente. Buenas noches, fuerte y claro, muchas gracias. Lidia, Miguel y a todos. Un inconveniente que no me quiere abrir mi cámara. No me quiere abrir, no sé por qué, pero no nos va a detener a esta clase el día de hoy. Realmente no sé cuál es el motivo, pero lo bueno que me escuchan. Así que, bueno, si no me ven, estoy esperando a que vengan a apoyarme aquí el equipo. En cuanto tenga respuesta, abriremos la cámara porque no me quiere. Como ven, ahí me muestra cerrado y ya. Ya le busqué y no le encuentro. Pero bueno, vamos a seguir. Lo importante es que me escuchan y que el día de hoy pues están aquí, apartaron este momento, este tiempo para seguir escuchando esta información. Me presento, mi nombre es Edna Fabiola Carrera Huerta, coach en biodescodificación y también colega y madre del coach Michel Antonio. Sí, estamos trabajando los dos en equipo en esta maravillosa aventura, en estos cursos que estamos dando en estos 3 días. Y bueno, ¿qué les ha parecido la información que les dio el coach Michel en días pasados, en estos 2 días? ¿Qué les ha parecido? ¿Verdad que ha sido genial? Aquí les voy a estar leyendo. Si mientras se conectan más personas, si me pueden poner desde, por favor, excelente. ¿Desde qué lugar se están conectando? ¿Desde qué lugar se están conectando? ¿De la República o en otro país? Porque también tenemos en el grupo agregados personas de diferentes países. De Puebla, dicen aquí, usuario de Zoom. Desde Puebla. Pues bienvenidos a todos y qué gusto, qué placer estar aquí con ustedes en esta tercera charla y en este tercer curso. Texcoco, Estado de México, saludos, saludos Miguel Cruz a todos. Sí, mucho gusto en estar aquí hoy coincidiendo con ustedes. Hola. Bueno, entonces vamos a dar inicio el día de hoy, mientras aquí yo lo sigo leyendo, desde dónde se conectan. Y vamos a hacer un breve repaso con referente a lo que ayer les dio la información, bueno, en esos 2 días, el coach Michel. Sí, vamos a hacer un breve repaso. Estado de México, Toluca, Veracruz. Perfecto, perfecto. Qué bueno que se conectaron y que se apartaron este espacio. Y se siguen uniendo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todos. Y vamos a dar un breve repaso, como les comentaba, para con todo referente a lo que ayer, bueno, no todo, pero sí algo. Sí, entonces, fíjense bien, continuando y dando este breve repaso. Si recuerdan el día de ayer, días pasados, el coach Michel les decía que hay tres claves para que suceda la biodescodificación, ¿sí? Y aquí se las voy a, a desmenuzar un poquito más. Fíjense bien, todas las personas cuando llegan a una consulta o a un curso referente a lo que nosotros estamos haciendo, lo primero es percatarse, ¿sí? Percatarse de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, ayer varios ejemplos que ponía el coach Michel, ante un mismo evento, muchas veces cada uno percibe de diferente manera. Y estoy segura que en estos 2 días a muchos
les han caído muchos veintes, como decimos aquí en México, ¿verdad? Ese momento de, me estoy dando cuenta, ajá. Entonces me estoy percatando de algo que a lo mejor no me había dado cuenta antes, ¿sí? Y a través de la información que en estos días les hemos ido compartiendo, más la que les voy a dar el día de hoy, créanme que es algo esencial para que suceda la descodificación. Percatarse, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas principales y una de las bases principales para que pueda suceder la biodescodificación. La segunda es estar aquí y ahora, ¿sí? Estar aquí y ahora. ¿Qué quiere decir estar en el aquí y en el ahora? ¿Sí? Muchas veces estamos o mucho tiempo en el pasado o mucho tiempo en el futuro, ¿sí? Y esto es muy normal que nos suceda a todos, ¿sí? Estoy pensando muchas veces, pues, en lo que va a pasar mañana, en lo que si me toca pagar, si me toca pagar la renta, si me toca hacer esto, si me toca hacer lo otro, y estamos ya mucho tiempo en el futuro, en exceso de futuro. Y eso puede hacer que nos traiga un cierto estrés, ¿sí? Estar tanto tiempo en el futuro, ¿sí? Y en el pasado, pues es que pasó esto, es que si hubiera yo hecho lo otro, es que si hubiera, ¿sí? Entonces, muchas veces estamos en el pasado y entonces aquí lo que vamos a hacer es a situarnos en tiempo presente. Claro que hay cosas que vamos a utilizar del pasado y claro que también a futuro vamos a organizar, vamos a tener metas, pero algo muy importante es estar en el tiempo presente, aquí y ahora. Y la tercera es responsabilizarme. ¿Qué quiere decir responsabilizarme? Regularmente, no digo que todos, pero regularmente le estamos dando a las demás personas la responsabilidad de ciertas cosas de nuestra vida, ¿sí? Es que por la culpa, voy a poner aquí ejemplos muy, muy generales, ¿no? Es que por la culpa de tal persona yo me enojo. Es que por la culpa de mi esposa, de mi esposo, ya salí mal en esto. Es que por culpa de tal persona, es que el doctor no me atendió como yo quería. O sea, le estamos dando la responsabilidad a todas las personas y menos nosotros. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es responsabilizarnos de nuestra propia vida, de nuestra propia sanación, de nuestra propia pensamientos, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante, tener estos tres puntos para que se realice una biodescodificación, percatarse, estar en el aquí y en el ahora y responsabilizarse. Bueno, vamos a seguir a la siguiente. Permítame. A ver, aquí. Es, bueno, seguimos. El síntoma y conflicto. También ayer el coach Michelle les estuvo hablando. Síntoma es la parte visible del conflicto. Y el conflicto es toda contraposición a nuestras ideas. Sí, el síntoma únicamente es la parte visible del conflicto. ¿Sí? Es como este síntoma, vamos a poner, porque aquí vamos a poner hay 4 tipos de síntomas, ¿sí? Hay 4 tipos de síntomas. Ya saben, se los platicó ayer el coach Michelle. El primer síntoma es el físico. Hay síntomas aquí desde la biodescodificación, es los 4 síntomas que manejamos, que tenemos. Síntomas físicos. ¿Qué son síntomas físicos? Todo lo que es como gastritis, colitis, migrañas, cáncer, todo lo que sea un síntoma físico que ya permeó, ¿sí? Ya permeó, ¿sí? El síntoma emocional. El síntoma emocional es todo aquello
que es una ansiedad, un estrés, una depresión, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, emocional, ¿sí? Emocionalmente. Esto también es un síntoma, ¿sí? El tercero es el síntoma situacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de repente se nos van a estar presentando situaciones, por ejemplo, una pareja, ¿sí? Una pareja que, o dos o tres que he tenido o has tenido, y de repente, pues hay una infidelidad, ¿sí? Hay una infidelidad, hay una traición, y entonces les decimos, es que siempre me tocan parejas infieles, ¿sí? Cancelo. Entonces, así, o siempre me tocan parejas o me topo con parejas irresponsables, que no me valoran, que no, no sé. Entonces, estos son síntomas situacionales que se van a estar repitiendo, ¿sí? En nuestra vida. Entonces, algo muy importante, todo lo que no está sano está enfermo, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ir viendo eso, ¿sí? Entonces, si el síntoma es transgeneracional, vamos a ver también edades, ¿sí? El síntoma transgeneracional habla ya de cosas que se vienen repitiendo, situaciones de generación en generación, ¿sí? Que pueden ser desde enfermedades, ¿sí? Que bien vamos sabiendo, o sea, bien vamos observando que a lo mejor tú y tu mamá y tu abuela, por así decir, las tres les da el síntoma de la diabetes, por así decir, o de algún tipo de otra enfermedad, de otra situación, sí, del cáncer, no sé. Y entonces te vas dando cuenta a través del transgeneracional que se está repitiendo este síntoma físico o este síntoma emocional de generación en generación en varias personas, o por lo menos en dos, de tu linaje, ya sea tu linaje materno o tu linaje paterno, ¿sí? Entonces, esto también es un síntoma transgeneracional. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo y créanme que cuando vamos descubriendo todo esto y vamos aprendiendo, pues se va abriendo un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces pudiéramos pensar de lo que estamos pasando en nuestra vida es porque a lo mejor, no digo que todos, ¿verdad? Pero lo he llegado a escuchar, que a lo mejor tengo mala suerte o qué hice para merecer esto o por qué estoy pasando, por qué me pasa esto a mí, ¿sí? Y muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas. Entonces, revisando a través de todo este sistema de la biodescodificación, vamos a ir encontrando estas respuestas que están ahí, ¿sí? Solo hay que observar de dónde vienen, ¿sí? Y entonces buscar solución. Vamos a seguir en la siguiente positiva. Aquí me están ayudando a resolver. Yo sé que a lo mejor no me ven, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir en la siguiente positiva. Entonces, quedamos 4 síntomas. Síntoma, síntoma físico, síntoma emocional, síntoma de situación y síntoma transgeneracional. Permítame, les voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir así. No se ha podido. Permítame tantito, voy a revisar los mensajes. No, ¿verdad? Ok, no. Muy bien, seguimos. Muy bien.
Entonces, aquí decíamos de los síntomas. Aquí dice, el conflicto oculto. El cuerpo expresa mediante el síntoma el resentir oculto, aquel que se está ejecutando desde la psique, como la parte del programa que corre en primer plano paralelo, en segundo plano en nuestro subconsciente, por lo que no es capaz de percibir o detectarse desde la parte consciente. El diálogo interno surge de lo más profundo. Ok, surge de lo más profundo. Entonces, es lo que yo les comentaba. Cuando no hemos podido percatarnos de qué es lo que está trayendo a nuestra vida esos síntomas. Y bueno, podríamos decir, bueno, el síntoma físico es, digamos, fácil de ver, de detectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, está ahí, no, me duele aquí, me duele acá, ¿sí? Digamos, fácil de detectar. O obviamente vas al médico y te dan un diagnóstico, el diagnóstico que te da el doctor, ¿no? Entonces, digamos que es más fácil de detectar a simple vista, ¿no? Pero cuando es un síntoma emocional, ¿sí? Cuando es un síntoma transgeneracional, ahí es donde, digamos que no estamos tan acostumbrados, ¿no? A observarlo. Y es aquí donde la biodescodificación nos va a ir ayudando a encontrar esos programas que están corriendo en nosotros y que nos están causando algún tipo de conflicto, de síntoma, ¿sí? Como les decía, el síntoma es la parte visible del conflicto, ¿sí? ¿Sí? Atrás de ese síntoma físico, atrás de ese síntoma emocional, atrás de ese síntoma situacional, hay un conflicto no resuelto. Y ayer y días pasados se los decía el coach Michelle, eh, eh, el cuerpo a través de la enfermedad nos está dando un mensaje, ese conflicto oculto que no hemos detectado, que no hemos sido capaces de ver qué hay atrás de ese programa, ¿sí? Por eso dice que corre en primer plano. El segundo plano es nuestro subconsciente, qué es lo que vivió nuestro subconsciente emocionalmente en nuestra vida que provocó ese biochoc para que entonces se diera ese síntoma, ¿sí? Entonces, es algo maravilloso, la verdad, la biodescodificación, les comento aquí que ha sido, la verdad, algo, un antes y un después de haber conocido este maravilloso mundo de la biodescodificación, tanto para una servidora como para toda mi familia. Nos ha ayudado muchísimo. Más adelante les voy a seguir eh, contando todas nuestras experiencias. A ver, bueno, ok, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, ya no se pudo lo de la cámara, pero bueno, les pido unas disculpas, sigamos. Vamos con esta parte. También ayer les habló un poco el coach Michelle, pero les voy a hablar un poquito más eh, eh, desde la parte digamos, de la madre, ¿no? De la madre. Entonces, vamos a ver los dones un poquito más a fondo, los dones que da el padre, ¿sí? Que esto también es muy, muy importante. ¿Para qué? Para que ocurra nuestra sanación. ¿Por qué les voy a decir? Porque invariablemente que estemos en un tratamiento médico, invariablemente que estemos en un acompañamiento terapéutico, sí, que yo la verdad bendigo a todos los doctores y a todas las personas que dan acompañamiento, porque de veras que si no fueran por ellos, pues al menos yo no estuviera aquí. Les digo así porque yo tuve una enfermedad muy, muy grave hace unos años, que de hecho estuve entre la vida y la muerte. Y por eso hoy estoy haciendo esto realmente, porque dije, bueno, ¿por qué si yo tenía una vida, digamos, sana, como sano, hago actividad, no me desvelo y me enfermé tan grave a punto de morirme? Y bueno, de momento de esa gravedad, algún día les contaré más adelante
tenemos una formación donde vamos hablando más a profundidad de todo esto, pero bueno, gracias a Dios estoy aquí y que ahora sí que los doctores en el momento que necesité esa atención urgente me sacaron adelante. Entonces, yo bendigo a todos los médicos y todos los que intervienen, enfermeros, enfermeras y todos los que intervienen, la verdad, nos sacan adelante, ¿sí? Pero por eso les digo, invariablemente, estés pasando lo que estés pasando, viviendo lo que estés viviendo, que pudiera ser un conflicto para ti en este momento, vamos a voltear, nos conviene a todos voltear a nuestro origen. ¿Y cuál es nuestro origen? Pues mamá y papá. O sea, invariablemente, los hayas conocido o no, te lleves bien con ellos o no, hayas vivido con ellos o no, siempre nos va a llevar a nuestro origen para lograr nuestra sanación. Sí, eso es algo que sí les voy a decir. Entonces, por el tiempo, les voy a seguir diciendo esta información. Los dones del Padre. El Padre. El Padre, ¿qué nos da? O sea, estamos hechos todos nosotros del 50% de mamá y papá, ¿sí? Hacen un 100% en nosotros, de su ADN y de toda su información, ¿sí? Entonces, el Padre, ¿qué da ese 50% que hace un 100 de ti, de mí, de toda persona? Da la fuerza, ¿sí? Da el permiso. Regularmente, no sé si a ti te pasaba, pero cuando éramos pequeños, si viviste con papá, un permiso. Le perdías permiso a la madre y decía la madre, pídele permiso a tu padre. ¿Sí? Regularmente pasa esto, ¿sí? Entonces, el padre es el que da el permiso de crecer, el permiso de hacer materia, el permiso de tomar decisiones importantes en la vida. ¿Y qué pasa cuando no estuvo el padre? ¿Qué pasa cuando no estuvo el padre? Porque se fue, porque se separaron, porque se murió. También hay muchos casos, ¿no? Mi bisabuelo falleció cuando mi abuelo era muy, muy pequeño, ¿sí? Y ahí se creó un abandono, pero no porque él se quisiera ir, porque se murió, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo cómo los dones de los padres se van generación tras generación no dando. Entonces, el permiso es algo súper importante que da el padre al hijo. La pertenencia. El padre regularmente es el que da el apellido, ¿sí? Entonces, él te da ese apellido y te da ese sentido de pertenencia a esta familia, ¿sí? Entonces, eso también es algo súper, súper importante, la capacidad de construir materia. La capacidad de construir materia muchos piensan que a lo mejor es mamá. Sí, mamá da la abundancia, pero papá da la capacidad de construir materia. ¿Qué quiere decir? Lo que es físico, la casa, o sea, tu negocio, todo lo que es materia, esa capacidad la da el padre, ¿sí? Capacidad de empezar y terminar. Aquí de empezar y terminar, la verdad es impresionante cómo es que sí afecta o da algo bueno al hijo o a la hija cuando el padre da la capacidad de empezar y terminar. Por ejemplo, hay muchos jóvenes, vamos a poner este ejemplo, hay muchos, pero voy a ir poniendo algunos. Hay jóvenes que están estudiando y que empiezan la carrera y por azares dicen del destino, que no es destino, es esto. Dejan de estudiar y no terminan la carrera. Y muchas veces es porque el padre muchas veces no terminó tampoco una carrera, una profesión, ¿sí? Entonces el hijo se solidariza con el padre. Y entonces muchas veces esto pasa, no, pues yo tampoco termino porque no quiero ser más que mi padre, ¿no? Si eso es lo que me une a él, ¿sí? Entonces, esto es algo impresionante que pasa en muchos casos. Y a veces a nosotros por eso nos cuesta trabajo empezar y terminar las cosas. Vayan observando si en algún momento esto
les checa, como dicen, ¿no? Capacidad de ver a futuro. Capacidad de ver a futuro es eso, es ese momento de decir, voy a hacer estos planes y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y quiero terminar esto y de repente no hay esa capacidad de ver a futuro. Me he topado con tantas personas que me lo han dicho, es que no, o sea, no me veo a futuro en un matrimonio, es que no me veo a futuro como una buena madre, ¿sí? ¿Y qué pasa? Es por los dones del Padre, ¿sí? Seguridad o respaldo, capacidad de poner límites, eso también es algo tan importante, la capacidad de poner límites, ¿sí? Entonces, muchas veces nos encontramos situaciones donde no somos capaces de poner límites, ¿sí? Por ejemplo, en la pareja, ¿sí? Y seguimos muchas veces con una cierta pareja o una cierta relación y estamos viendo que nos hace daño y estamos viendo que no es muy sano la relación y no somos capaces de poner límites. ¿Por qué? Y cuántas personas han venido con nosotros a consulta y nos dicen, es que no puedo poner límites. Entonces, cuando sabemos que, o sea, el diálogo te va a decir todo, es que no puedo poner límites, no puedo hacer esto. Y nos vamos directito, ¿cómo fue tu relación con tu padre? O sea, es la pregunta, ¿cómo fue tu relación con tu padre? Y ahí empieza todo, nos damos cuenta, te das cuenta porque no, pues bueno. Y yo te pregunto a ti en este momento, ¿cómo fue tu relación con tu padre? ¿Cómo fue? ¿O cómo es? ¿Sí? Entonces ahí nos vamos dando cuenta cuando una persona no es capaz de poner límites, límites sanos a tantas áreas de su vida. Entonces se dan cuenta lo importante que son los dones de los padres y, y aquí yo sé que a lo mejor hay muchos padres de familia que están aquí y a lo mejor otros que no, pero qué importante es dar estos dones. Y les voy a decir algo, les voy a decir algo. Eh, Muchas veces nuestros padres no nos dan estos dones no porque no quieran. Aquí les voy a decir algo sumamente importante que quizás les cambia la percepción. Muchas veces no nos los dan nuestros padres estos dones porque a ellos tampoco se los dieron. ¿Sí? A ellos tampoco se los dieron. Entonces, ahí es donde podemos observar, esto es un síntoma transgeneracional, ¿sí? Entonces, no se los dieron a lo mejor a tu mamá, a tu papá, y entonces, ¿cómo te lo iban a dar a ti? Ahora, ahora lo que nos corresponde a nosotros es dar, dar a nuestros hijos estos dones, y podrás decir, ¿y cómo se los voy a dar si a lo mejor no los tienes, ¿verdad? No te los dieron. Entonces, los vas a dar precisamente desde esa carencia que no tienes. O sea, no lo tienes, pero ahora lo voy a dar desde mi carencia, ya consciente. Eso es ir haciendo conciencia, eso es lo que nos lleva a la bioscodificación, a ir haciendo este cambio de conciencia. Ok, no tuve esto, no tuve esto por mi padre, porque ni él lo tenía para él, no me lo pudo dar, y entonces yo empiezo a darlo desde mi carencia. ¿A quién? A mis hijos, a mis alumnos, a las personas que están junto a mí, a todos, ¿sí? Entonces vamos a seguir por el tiempo. Ahora brevemente les voy a decir algunas aportaciones de la madre. La madre es la que da el amor propio, ¿sí? El amor propio, eso lo da la madre, la autoestima, la empatía, la seguridad, la contención, ¿sí? Cuando éramos niños, recordemos eso, que nos empezábamos a aprender a andar en bici, a caminar tan solo. Y la madre que ahí estaba para contenerte si te caías. Ahí estaba la madre, ¿sí? Para darte esa atención, esa palabra de cobijo. No pasa nada, adelante. Te tallaba y vámonos, ¿no? La madre es la que da la contención. De hecho, cuando observen a los niños o si tienen hijos, se caen y lo primero que hacen es voltear a ver si lo estás viendo, ¿sí? Para darle tan solo la mirada, no pasa nada, ¿sí? Esa contención desde niños lo da la madre, ¿sí? La comprensión, la protección, como les estaba comentando, la da la madre. Todo
todos los sentimientos, las emociones vienen de la madre, las emociones en equilibrio. El éxito profesional también lo da la madre, ¿sí? Como dijimos, el padre te da la capacidad de hacer materia y la madre da el éxito profesional, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver la parte blandita. Entonces, cuando se juntan estas dos dones, que es, vamos a resumirlo, el permiso del padre más la protección de la madre, es cuando todo ser humano va a florecer en todas las áreas de la vida, ¿sí? Tanto profesional, tanto emocional, tanto económico, ¿sí? Familiar, todos los proyectos. Entonces, ¿y qué pasa cuando la madre no estuvo? Se preguntarán, ¿qué pasa cuando la madre no estuvo? Porque también hay esta situación. Puede ser que la madre haya estado, ¿sí? Haya estado en tu infancia, en los primeros años de vida, pero a lo mejor la madre estaba ausente. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor todo el tiempo estaba triste, todo el tiempo estaba llorando, todo el tiempo estaba preocupada, no te ponía atención, porque tenía sus situaciones, o a lo mejor fue una madre que tuvo que trabajar todo el tiempo y salía muchísimas horas del día, venía ya de regreso y cansada. ¿Cuántos no he escuchado en terapia esto? Que dicen, no, es que mi mamá se iba todo el día, se iba desde la mañana, regresaba hasta la noche y se encerraba, así me lo dijo recientemente una consultante, y se encerraba en su cuarto y que no la molestáramos. Nada, dice, la verdad mi mamá estuvo, pero como si no estuviera. Entonces eso es una madre ausente, que está, pero que sí, como si no estuviera. Otros es que sí, definitivamente se va la madre a trabajar a otro país. También hay muchos casos que han llegado a mí que se van a Estados Unidos, se van a otro estado y dejan con la abuela, con los abuelos, con los tíos, a los hijos, ¿no? Entonces, cuando no sucede esto, de darte la madre los dones, ahí es donde les digo que vamos a regresar al origen, a revisar qué pasó, cómo fue tu relación con mamá. Y ahí empieza todo, en el origen, ¿sale? Entonces, por eso se los quise dar un poquito más a profundidad esta información para, eh, para empezar con las emociones. Permítanme. ¿Cómo ven? Cualquier pregunta, aquí ahorita en lo que acomodo las positivas, les leo. Voy a revisar ahorita los mensajes, Clary. Bueno, vamos a seguir. Cualquier pregunta que tengan, comentario. A ver, tiene mucha razón en lo personal, un problema de salud muy fuerte me lleva a buscar esto en la biodescodificación. Estoy segura que nada es al azar. Claro que sí, Rosalba. Claro que sí. Por algo y todos estamos aquí escuchando esta información y vamos a ir encontrando todas las respuestas. Aquí dice Tania, yo sufro el abandono del padre y cuando enfermo fui la única que lo atendió hasta que falleció. Sí, sí, Tania, es algo fuerte porque primero sufres el abandono del padre y después cuando él enferma fuiste la única que lo atendió hasta que falleció. Y aquí vienen pues todos estos sentimientos encontrados, ¿verdad? Y que la vida te puso por eso, para sanar en ese momento, pues ese abandono, ese abandono, perdón, más sin embargo va más allá. O sea, digamos que bueno que te puso en esa situación de estarlo cuidando, ¿no? Pero pero hay más allá, profundidad, el sanar esa relación con la madre y esa relación con el padre, ¿sí? Porque ahí es donde cuando tenemos situaciones vamos invariablemente a regresar a ver todo, todo, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, Tania. Todo lo que pasó en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y con nuestros padres. Aparte están las heridas de infancia, que ese es otro súper tema que también vemos en la, este, en la formación online que vamos a empezar, porque
realmente es mucha, mucha la información, pero impresionantemente sanadora, sanadora. Ahora, haciendo un recuento de lo que hemos estado viendo, vamos a pasar a las emociones. Vamos a pasar a las emociones que también lo teníamos anunciado y para que también nos vaya cayendo otros 20 referente a esto. Hemos escuchado en muchos lugares las emociones, ¿no? Que las emociones te ayudan, que si las emociones son buenas, son malas o qué. O sea, hay mucha información, pero ahorita les voy a dar esta, dice Tania, madre, ella también los dos se fueron a trabajar y nos dejaron con los abuelos. Y de ahí deriva que me caso a los 15 y obviamente la relación no funcionó. Te estás dando cuenta, Tania, ajá, sobre que tuviste a mamá y a papá ausentes, ¿sí? Ausentes y de ahí deriva, como dices, te casaste muy chica y obviamente la relación no funcionó. Claro, claro, ¿por qué? Porque tus padres no te dieron estos dones con los cuales hablamos, ¿sí? Y como les dije a todos, muy probablemente tus padres tampoco tenían una relación bien con sus padres. Si puedes ir ahondando más o si sabes esta información de cómo ellos se llevaban con sus padres, irregularmente no tuvieron también una buena relación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora te toca a ti sanarlo. No sé si tengas hijos o no, pero, o estás todavía soltera, pero no importa, o sea, si ya estás con una relación y con hijos, se puede sanar, se puede sanar. Y si aún no, qué mejor, porque entonces vas a tener esta sanación antes de que pases esta información a tus hijos. Pero si ya se las pasamos porque ya tuviste hijos, se puede trabajar a través de diferentes estrategias con la biodescodificación para sanarnos a nosotros y también sanar a nuestros hijos, porque si no, esto se va a seguir repitiendo generación tras generación, transgeneración. Por eso el transgeneracional es algo maravilloso que cambia vidas, la verdad, cambia vidas, a nosotros nos ha cambiado la vida. Entonces, gracias, gracias por compartir y vamos a seguir. Qué bueno que están haciendo esta reflexión y observando de dónde viene todo esto que hemos pasado en nuestra vida. ¿Sale? Y ahorita vamos a seguir y voy a seguir viendo más comentarios. Gracias, Tania, por compartir. Y bueno, vamos a seguir. Emociones y su función. Como les decía, hemos oído mucho hablar de las emociones y aquí les voy a decir sobre el enfoque de la biodescodificación, cómo manejamos las emociones. La alegría. Si pueden participar, se los agradecería. ¿Para qué creen que sirve la alegría? ¿Para qué se les viene a la mente que nos sirve la alegría? Es una emoción, es una emoción. ¿Para qué crees cuál sería la función de la alegría? Según lo primero que se te venga a la mente. Vamos a ver. Aquí dice, ok, también están Rocío, dos parejas que me valoran, siempre busca ser aceptada, no poner límites. Ya estás observando, Rocío, por qué se te presentan parejas así. Es un síntoma situacional. Y si nos regresamos al origen, yo te preguntaría, ¿cómo fue tu relación con mamá? ¿Cómo fue tu relación con tu papá? ¿Sale? Bueno, seguimos. Entonces, ¿para qué creen que nos sirve la alegría? Bueno, la alegría nos sirve para disfrutar todo lo que tienes en la vida, tu familia, tu casa, tu negocio, tu vida, todo, todo, todo nos sirve la alegría para disfrutar. Porque una persona, fíjense bien, una persona que no tiene alegría en su vida, difícilmente va a poder disfrutar de todo lo bueno que tiene en su vida. Entonces, para eso te sirve la alegría, para ser capaz de disfrutar todo lo que tienes. ¿Para qué nos pudiera servir entonces la tristeza? Según lo que tú se te venga a la mente, váyanle pensando.
¿Para qué nos sirve la tristeza? La tristeza nos sirve para desahogarnos, ¿sí? Es ese momento de que estoy triste, me siento triste, algo vi, algo sentí, algo pasé, que me siento triste. Y entonces nos sirve para desahogarnos. Ya lloras el llanto y te desahogas después, ay, ¿no? Después de a lo mejor ese llanto y ese desahogo. Entonces, la tristeza nos sirve para desahogo, para desahogarnos, ¿sí? Y ahora, muy importante, ¿para qué crees que nos sirve el enojo? ¿Sí? ¿Para qué crees que nos sirve el enojo? Voy a cerrar. Bueno, el enojo nos sirve para poner límites. A ver, es que no se me... Una película, ok, ok. Entonces, el enojo nos sirve para poner límites, ¿sí? Para protegerme, puede ser para protegerme, para poner límites, porque si no tuviéramos esta emoción del enojo, pues cualquiera pasara por encima de nosotros, ¿no? Entonces, el enojo nos sirve para poner, para marcar un límite, ¿sí? De hecho, aquí poniendo un ejemplo, los perritos, ¿qué hacen? Los perritos cuando se están acercando uno hasta gruñen, ¿no? Pelan los dientes, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, el enojo nos sirve para aprender a poner límites sanos, no precisamente confrontar ni violentar, no, sino solo poner límites, ¿sí? Eso es una de las cosas que nos sirve el límite, porque si no, pues entonces todo mundo pasaría, no por encima, o sea, el enojo y aparte, el enojo, ya cuando pasa la ira, bueno, ya es otra cosa. Entonces, ¿para qué nos sirve la sorpresa? ¿Para qué? ¿Para qué tú crees que te puede servir la sorpresa en positivo? ¿Sí? La sorpresa en positivo nos sirve para ir por más, para ir por tus metas, para ir por tus sueños. Permítame. Para ir por tus sueños, para ir por tus anhelos. Si una persona nada le sorprende, pues caería en la apatía, ¿verdad? Entonces la sorpresa nos sirve para ir por más, para ir por tus metas. Yo quiero tal cosa. Ah, no, es que vi tal cosa, tal coche, no, me encantaría tenerlo, voy por esa meta, ¿no? Voy por esa casa, ¿sí? Entonces la sorpresa nos sirve para es como esa palanca que te empuja hacia tu motivación. Yo quiero eso, yo quiero ir allá, ¿sí? Y incluso te estimula para el aprendizaje, ¿sí? Esa necesidad de saber, de conocer. Para eso nos sirve la sorpresa, ¿sí? Porque si una persona deja de asombrarse, pues entonces cae en la apatía. Ok, ¿para qué crees que nos sirve el asco, perdón, la sorpresa del asco? Bueno, regularmente el asco es como que de repente pueda haber algo que no te guste, no te esté gustando en este momento, una situación, una persona, y entonces el asco nos sirve como para poner ese límite, pero aparte del límite, es como como una manera de rechazar, ¿no? O sea, eh, te estás pasando, o sea, no, alto, stop. Incluso el asco a veces también se manifiesta, por ejemplo, a las personas que están embarazadas, pues les viene ese asco, ¿no? Esas náuseas. ¿Por qué? Porque están pasando con el proceso de embarazo y hay en su cuerpo, obviamente, las células del padre, de ese hijo, de ese bebé, y entonces está como rechazando los primeros meses, es algo muy normal, el cuerpo lo siente y lo rechaza, ¿sí? Los primeros meses, no a todas, pero a la mayoría ahí está el asco. También otra manera de cuidarte, pues algún alimento que esté no en no buenas condiciones,
pues entonces también te ayuda a protegerte. Y asimismo, como fisiológicamente te protege ante estas situaciones naturales, fisiológicas del ser humano, también te ayuda a poner un límite ante situaciones o personas que pudieran estarte causando algún daño, ¿sí? Aquí voy a poner un ejemplo un poco fuerte, un poco fuerte. Por ejemplo, un día vino una chica que había tenido pues abuso, ¿verdad? Desde muy niña. Y ella decía que cada vez que pasaba por un lugar donde oliera el perfume de aquella persona que abusó de ella, era un asco que le daba. Y pues, yo le explicándole esto, pues obviamente es por ese asco que le daba recordar ese momento tan solo con el sentido del olfato. Rechazaba, se acordaba, porque pues todos tenemos esas memorias que se crean se crean improntas en nosotros, ¿sí? Entonces, todo esto va provocando que pongas un límite, ¿no? Entonces, el asco nos sirve para poner esos límites. Ahora, muy bien, ya observando, ¿para qué nos sirve la alegría, la tristeza, el enojo, el asco y la sorpresa? Ahora vamos a ir hacia qué pasa cuando estas emociones, fíjense bien, qué pasa cuando estas emociones que normalmente todos tenemos, es que tomé agua, disculpe, ¿qué pasa cuando estas emociones están en exceso? ¿Sí? En exceso de alegría, en exceso de tristeza, en exceso de enojo, asco y sorpresa. Entonces, brevemente les voy a decir, cuando una persona está en exceso de alegría, ¿en qué creen? Váyanle pensando, ¿en qué creen que se cae? Una persona cuando está en exceso de alegría. Si pueden aquí ponerme, les leo. Cuando una persona está en exceso de alegría, se va a caer en la euforia, ¿sí? En la euforia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está en euforia? Fíjense bien, les voy a poner un ejemplo, por así decir, ¿no? Una persona que ya está tan eufórica, que a lo mejor ya se pasó de unas copas y ya amaneció al otro día en Acapulco, ¿verdad? Estaba acá en Veracruz y ya apareció, ya amaneció en Acapulco y estaba tan eufórica una persona que ya se gastó su quincena en un solo día, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando una persona está en euforia. Una de las cosas que puede pasar, hay más cosas. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la alegría, ya cuando pasa en exceso, lleva a esa euforia, ¿sí? Ahora, la tristeza. ¿Qué pasa cuando una persona está en constante tristeza? Porque si dijimos que la tristeza nos sirve como desahogo a todos los seres humanos, entonces, ¿qué pasa cuando una persona más constante está en tristeza, tristeza, tristeza el lunes, tristeza el martes, tristeza el miércoles, toda la semana se la pasa triste? Ya no es solo cuando la utiliza para el desahogo, sino está en constante tristeza. En qué creen que se cae cuando alguien está en constante tristeza? Pues se cae en la depresión, ¿sí? En la depresión, en en la ansiedad. ¿Por qué? Porque ya pasó los límites, ¿sí? Ya pasó los límites de estar mucho tiempo esa persona en tristeza. Aquí lo más adecuado sería ir encontrando ese equilibrio para ir utilizando estos momentos de tristeza cuando se deben de utilizar y cuando no, regularnos, ¿sí? Entonces, al final ahorita les voy a decir qué conflicto hay atrás de ese exceso, porque no sucede nada más porque sí, ¿sí? Por ejemplo, el enojo. Una persona que está en constante enojo va a caer ¿en qué? En la frustración también, en la ira y a lo mejor hasta en la furia, ¿sí? Cuando una persona está en constante enojo. ¿Y cómo se ve una persona que está en constante enojo? A lo mejor ustedes se han topado con personas así, que dicen, oye, es que trae una cara siempre de enojada o de enojado. O sea, el jefe o la maestra, o sea, siempre hemos escuchado estos diálogos, ¿no? Y es que tiene una cara de enojado, siempre trae una cara de enojado. O sea, ahí te vas dando cuenta que esa persona
está en exceso de enojo, pero hay un por qué, un para qué. Sí, ahorita se los voy a decir. El asco, cuando una, una persona está en exceso de asco, pues está en una constante rechazo de muchas cosas. Ya no nada más lo utiliza para ese momento, sino todo lo rechaza. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Una queridísima amiga, maestra, siempre aquí nada más les digo así, o sea, no les voy a, no los ventaneo con el nombre, pero bueno, una queridísima maestra amiga me decía y me contaba que su directora de su escuela siempre andaba, este, que todo rechazaba, aparte de enojada, dice, todo le molesta, todo lo rechaza, le decimos esta propuesta y la rechaza, le decimos lo otro y lo rechaza, y le decimos, dice, es una cosa que no sabemos por qué es así. Y bueno, ya explicándole esto, ya empezó a entender, pero para que ustedes vayan viendo y observando si conocen personas así, ¿no? Ya cuando está en exceso. ¿Y qué pasa cuando una persona está en exceso de sorpresa? También hay un exceso de sorpresa. ¿En dónde creen que puede caer una persona que está en exceso de sorpresa? ¿Sí? Pues en la inmadurez. ¿Sí? En la inmadurez, una persona eh, dijimos que una persona que no se sorprende, bueno, cae en la apatía, ¿sí? Pero una persona que digamos que está en exceso de sorpresa, pues entonces cae en la inmadurez, ¿sí? Lo pueden observar. Ok, bueno, entonces nos vamos a regresar. ¿Qué pudiera haber detrás de una persona que está en exceso de alegría? Quedamos que el exceso de alegría se cae en la euforia, ¿sí? Fíjense bien. Aquí, bueno, ya les comenté lo que regularmente todos sabemos de las emociones, pero ahora vamos a ver qué hay detrás de ese exceso desde el enfoque de la biodescodificación, ¿eh? Así que les pido que pongan mucha atención. Entonces, cuando una persona cae en exceso de alegría, regularmente es porque busca ser aceptada, perdón, busca ser aceptada, ¿sí? Busca esa necesidad de complacer, es una necesidad de pertenecer, ¿sí? De quizás verse, a lo mejor suena un poquito feo, pero más bueno de lo que parece, de lo que en realidad es, ¿sí? A lo mejor esta persona es la que invita a todos, ¿sí? Como ya habíamos dicho, invita a todos, se gasta su quincena a lo mejor, el que te compra, el que te lleva, el que te trae, el que te invita, y todo empieza a compartir. Pero ¿qué pasa? Cuando viene al curso con nosotros de biodescodificación, entonces ya empieza a poner límites sanos y dicen, bueno, ¿qué ahora qué te pasó? ¿Qué te están haciendo? Te están cambiando, porque está aprendiendo a poner límites sanos, ¿no? Entonces, la persona que está en euforia constantemente, vayan viendo si conocen a alguien así, es porque hay una necesidad de pertenencia, de agradar, de complacer, ¿sí? Este es el que todo invita, el que todo yo te llevo, yo te traigo, ¿no? Entonces, ¿qué conflicto hay atrás? Miren, con esto la verdad llegamos rapidito llegamos a entender a las demás personas y a nosotros mismos. Detrás de una persona que está en constantemente euforia, hay un padre ausente. Así, así. Hay un padre ausente. Y yo te pregunto, ¿a dónde estuvo tu padre? O sea, cuando una persona viene a consultarnos a nosotros y podemos observar que trae estas situaciones de las que les he mencionado, rapidito, o sea, la pregunta es, ¿dónde estuvo papá? ¿Dónde estuvo tu papá? Porque ya sabemos que detrás de un exceso de estas emociones, seguramente el padre no estuvo recordando los dones que da el padre, porque como dijimos, la pertenencia, ¿quién la da? ¿La madre o el padre? El padre, ¿sí? Entonces, seguramente detrás de esta persona que está en exceso de alegría, ¿sí? Es que no estuvo papá, por lo que haya sido,
porque se fue, porque los abandonó, porque no se entendió con mamá, eh, porque fue por los cigarros y ya no volvió hasta 20 años después. Entonces, el sentido de pertenencia lo da el padre. Entonces, para que vayan observando cómo es que podemos observar qué hay detrás de cada emoción, ¿sí? Es muchas veces es el don dinero, ¿no? No, yo invito a todos, ¿sí? Y también tiene que ver con las adicciones, ojo, también tiene que ver con las adicciones, ¿sí? El que invita a todos y detrás de un comportamiento eufórico hay que revisar dónde estuvo papá, rápido, ¿sí? Rápido y en directo, ¿sí? Ahora, ¿qué conflicto hay detrás de la tristeza? ¿Sí? Detrás de la tristeza también hay un conflicto de una persona que la ves constantemente triste o de una persona, o sea, si tú te identificas, también nótalo. Detrás del conflicto de una persona que está en constantemente tristeza y que puede caer en la depresión, hay una madre exigente, ¿sí? No llore, los hombres no lloran. Ah, bueno, ¿quieres motivos para llorar? Ahorita vas a ver. Van por la chancla, por el cinturón, ¿no? ¿En verdad quieres llorar? Vas a ver, los hombres no lloran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese niño, esa niña que eras entonces empieza a guardar toda la tristeza, toda esa tristeza y no surge el desahogo como debería de ser y se vuelve una depresión. ¿Se dan cuenta? Por eso les dije, invariablemente vamos a regresar al origen, invariablemente. Y se vuelve una carga insostenible, ¿sí? O fue una madre ausente, ¿sí? Esas madres que ni siquiera te voltean a ver, ni siquiera te voltea a ver cuando lloras, cuando llorabas que eras de niño, adolescente, ni te volteaban a ver, o sea, ni te hacían caso, ¿sí? Entonces, ¿qué hay detrás, qué conflicto hay detrás del enojo? Díganme, aquí les leo si a alguien les está cayendo el 20. Aquí dice Julia, la risa de algunas personas solo es una máscara para no mostrar su verdadera intención, que casi siempre es mala. Bueno, esa es tu percepción. Toda la razón aquí, dice Tania. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué conflicto creen ustedes que haya detrás del enojo? ¿Qué conflicto? Ya estamos viendo que detrás de los excesos siempre hay un conflicto y quedamos que el conflicto es, el síntoma es solo la parte visible del conflicto. Me identifico, dice Tania. Sí, sí, la verdad que es impresionante cómo eh, todo esto sucede y pasa en nuestra vida, por eso es importante esta información, les digo, realmente, aquí dice María Guadalupe, mi papá nos dejó cuando yo tenía 11 años y ahora en mi etapa adulta estoy muy enojona. Exactamente. Vamos allá, María Guadalupe. ¿Qué conflicto hay detrás del exceso de una persona así enojona? Siempre regularmente el abandono del padre, conflicto con el padre. Y aquí lo está diciendo, lo está compartiendo. Gracias por compartirnos. Eh, mmm, a ver, se me fue. María Guadalupe, a los 11 años, ajá, en la etapa adulta. Y me preguntan cómo hacer para, ok, ahí vamos para allá, María Guadalupe, ahí vamos para allá. Entonces, es lo que nos está compartiendo aquí María de Guadalupe, una persona que está en exceso de enojo, que de repente se enoja por todo, que pasó algo y ya a lo mejor para otra persona dice, es que no es para tanto, sí, pero para ti te detonó un enojo, tal circunstancia que a lo mejor para otra persona no, pero para ti fue una ofensa y te detona rápido ese enojo en ti. ¿Y qué hay detrás? Esa necesidad precisamente de protegerse. Mire, pongamos atención. Y que tiene que ver con el padre. ¿Cómo? Porque regularmente el padre no estuvo ahí para nosotros, para defendernos. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Pues empezar a defenderme, seas hombre o mujer, ¿sí? Si mi padre no estuvo para defenderme, porque como les dije, estaba todo el día tomando, todo el tiempo, porque no estaba,
porque andaba en su mundo, porque se fue por los cigarros y ya no regresó, porque no tenía la fuerza, también esa es otra, porque a su vez, fíjense bien, si tu padre no tuvo la fuerza para defenderte, para cuidarte, para estar contigo, probablemente, muy probablemente, tu abuela, o sea, perdón, tu abuela, o sea, su madre de él, era matriarca, ojo, ¿sí? Era matriarca, ¿sí? Y regularmente entonces la abuela paterna es la que da el permiso al padre de ser padre, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, si la abuela era matriarca, ¿sí? Que vivía en un matriarcado y no le da el permiso al padre, entonces el padre no tiene el carácter ni la fuerza para defender, para estar ahí con los hijos, ¿sí? Y entonces regularmente detrás de una hija, fíjense bien, o un hijo enojona, hay un matriarcado. Regularmente, invariablemente, ¿sí? ¿Les cuadra a algunos? ¿Les cuadra a algunos esta información? Así es. Fíjate, Rosalba, mi padre quedó huérfano a los 9 años. O sea, ahí vamos viendo, o sea, vamos haciendo conciencia. Dice aquí Rosalba, mi padre quedó huérfano a los 9 años. Ahí nos estamos dando cuenta que hubo un abandono inconscientemente, no porque quisiera, sino porque falleció el padre. Pero desde ahí el hijo, que es ahora tu padre, pues no se realizaron los dones como debería de ser, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a observar y a mirar a nuestros padres desde otra perspectiva, desde esa empatía, esa compasión, porque sabemos y estamos ahorita reconociendo que ellos también vivieron una situación difícil, que ellos también no les dieron los dones de los padres, de la madre y del padre, que a lo mejor se los dieron, pero no a un 50, sino a lo mejor a un 10, un 15%. Entonces, ahí vamos viendo, dice, falleció su mamá y su papá, los llevó con las hermanas y fue desobligado. Pues claro que sí, porque no recibió los dones de los padres, ¿no? Entonces ahora nos toca a nosotros trabajar esta parte, trabajarla y a través de la biodescodificación y esta información es como vamos a ir sanando esas heridas, eso que no nos dieron nuestros padres porque no lo tenían. Entonces, ahí vamos observando como si hay un conflicto detrás de cada exceso de las emociones. Bueno, voy a checar el horario. Sí, estamos sobre el horario, muy bien, ya casi vamos a ir cerrando. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Alegría, tristeza, enojo. Vamos con el asco. La sorpresa, perdón, conflicto. ¿Qué conflicto hay detrás de la sorpresa? Dijimos que la sorpresa nos motiva para alcanzar tus metas, ¿sí? Y la falta de sorpresa causa apatía, falta de motivación. Y aquí entran los dos padres, fíjense bien, aquí entran los dos. Pero, ¿por qué? Porque a lo mejor tú eras, ven pensando, a lo mejor tú eras de 10, sacabas 10 en la escuela, no sé, y llegabas a tu casa y tú les decías a tus papás, mira, aquí tengo 10, ¿y qué te podían haber dicho? Es tu obligación, ¿sí? Y así, ¿y cuándo te volteaban a ver? Cuando traes los zapatos sucios. Oye, chamaco, chamaca, oye, estás ensuciando, mira cómo vienes de la escuela, o sea, es tu obligación mantenerte limpio, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice el niño o la niña? No, pues para que estudio más, ¿sí? Si de nada sirve, ¿para qué vengo limpiecito si de nada sirve? Mis padres no lo reconocen. ¿Para qué lo hago? Si nadie le importa, no tengo ningún motivo para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza esa desmotivación. ¿Sí se dan cuenta?
Si se dan cuenta, empieza esa desmotivación. ¿Para qué hago las cosas? ¿Para qué me apuro? Por aquí voy a silenciar, por ahí se escucha un ruido. Ah, ya vi. Permítame tantito. Ya, ya. Ok. Entonces, todo esto siempre va a haber atrás de estas emociones, va a haber una situación, ¿sí? Eh, una sea, y fíjense bien, ya vimos entonces diferentes emociones y cómo esto sí o sí nos va llegando, nos va llevando al origen. Permítame, voy a ver unos mensajes. También madres permisivas que le dan todo a sus hijos, lo crían irresponsable y luego serán padres o madres ausentes. Sí, o sea, también suele pasar. ¿Por qué? Porque no, seguramente, por ejemplo, este comentario que está haciendo Julia, las madres permisivas que le dan a todo, le dan todo a sus hijos y los crían irresponsables, regularmente le preguntamos cómo fue tu relación con el padre, porque recordando los dones de los padres, el padre es el que te enseña a poner límites. ¿Sí? El padre, ¿sí? Entonces, si a esta persona que no estuvo el padre para enseñarle a poner límites en todas las áreas de su vida, pues va a pasar esto. Va a haber madres permisivas y que crean a la vez también hijos así. Y entonces, ¿qué pasa? Generación entre generación se van pasando estas conductas. Porque déjenme decirles, ya para ir cerrando, toda esta información que pasa a través de nosotros sucede no solamente en la infancia, fíjense bien, no solo sucede en la infancia, y muchas veces dicen, es que las heridas de infancia se crean en la infancia. No, no. En la infancia se validan las heridas de infancia, pero las heridas de infancia vienen de las abuelas. ¿Sí? Vienen de las abuelas. Por eso les digo, vamos a dar toda esta información a profundidad en la formación que vamos a tener online para que lo vayan sabiendo. Realmente es muy importante saber toda esta información porque así, ¿qué va a pasar? Vamos a ir sanando nosotros todo lo que requiéramos sanar, síntoma emocional, físico, transgeneracional, todo, y también van a sanar nuestros hijos, nuestros descendientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se va a seguir generación tras generación. Por eso una servidora y mi hijo, el coach Michelle Antonio y colega, hemos estado haciendo estos estudios de casos diferentes y hemos ido observando cómo sí se puede, tan solo con nosotros, sí hemos llegado a ir sanando todas estas vivencias pasadas que nosotros mismos como familia teníamos, a ir llegando a este equilibrio, ¿sí? Y entonces por eso el día de hoy y quisimos dar esta información, ¿sí? Dar esta información para que pudieran ustedes y todas las personas que vayan a ver estas clases, ver la posibilidad y ver que sí se puede sanar y que todo lo que nos pasa en la vida no es porque tengamos mala suerte, no es porque estemos pagando algo, aunque sí también vemos los karmas, también vemos los karmas de dónde vienen y todo, porque nosotros somos los avales de nuestros padres y de nuestros abuelos. También tenemos herramientas para ir sanando, porque sí, precisamente sí, pero que todo tiene un origen y una solución. Es lo más importante, que tiene una solución, ¿sí? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, les comentaba que ustedes van a poder utilizar esta información, se va a quedar grabada para que la vuelvan a ver, la vuelvan a escuchar y tomen más notas, pero cuando ustedes estén con alguien, ya sea con su pareja, con sus hijos, con sus pacientes, por si tienen, también son personas que tienen
que se dedican al acompañamiento y una persona la escuches decir, es que yo sentía que tal cosa, o yo me siento como si. O es que yo siento que cuando tú escuches a una persona que te dice ese verbo conjugado la manera que tú quieras, es que se sentía así. Después de eso viene la emoción, ¿sí? La emoción es que yo me sentía como si tal cosa, ¿no? Es que yo llegué a sentirme muy triste, es que yo me llegué a sentirme abandonada, rechazada, traicionada o traicionado, ¿sí? Entonces, después de esa palabra conjugada, tú vas a poder observar que la persona está teniendo, por ejemplo, es que yo me sentía triste, yo me sentía melancólica, porque detrás de la tristeza es la emoción primaria, pero detrás de la tristeza hay emociones secundarias y terciarias, ¿sí? Ese material también se los vamos a dar una rueda de las emociones, se las vamos a enviar, ahorita se las vamos a dar de regalo en el grupo para todos los que entraron. Entonces van a poder observar que una persona que te está diciendo es que me siento melancólica, vamos a poner, es que me siento melancólica, es una emoción secundaria. ¿Y cuál es la primaria? La tristeza. Entonces, si una persona te dice, es que estoy melancólica, me siento melancólica, tú vas a poder observar a tu hijo, a tu esposo, a tus colegas, a quien sea que tú veas y que escuches decirle estas palabras, vas a saber que está triste, ¿sí? Porque la melancolía viene de la tristeza y quedamos que si una persona está en constante tristeza, ¿sí? Es que tuvo que una madre muy estricta, ¿sí? Una madre muy dura, una madre muy exigente, ¿sí? Entonces va a poder entrar en ti esa comprensión, esa compasión, ese entendimiento, y entonces vas a poder entender más a los demás y a ti misma o a ti mismo cuando entras en estos estados. Eh, por mucho tiempo. Si tú, como ahorita que dijo María Rocío, creo, no recuerdo muy bien, dijo, es que yo me percibo muy enojona, ¿no? O sea, me enojo de todo. Entonces tú ya estás observando que detrás de ese enojo hubo una no muy buena relación con papá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Decía Rocío, creo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer para ir equilibrando estas emociones? Primeramente, observarlos, ¿sí? Observarlo. Y aquí les voy a dar una recomendación de muchas, porque en la formación obviamente hay muchas más herramientas, pero aquí les voy a dar lo más que podamos, ¿sí? Aparte de que les vamos a compartir la tabla de las emociones para que puedas tú observar si tienes otra emoción, frustración, preocupación, ¿sí? Estas dos emociones que son secundarias, perdón, vienen del enojo. Entonces, estoy preocupada, estoy frustrada. Ah, es que estoy enojada. O sea, ¿y por qué? Ah, porque recuerdo que entonces yo no tuve una muy buena relación con papá y bueno, ya ahí estás hablándolo, ya lo estás haciendo consciente. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ahora lo que tú tienes que poner acciones para que tú te empieces a autorregular de ese enojo. ¿Y cuáles pudieran ser las acciones? Si estás observando que estás entrando en un momento de enojo, que está pasando a la furia, que está pasando a la ira, entonces tienes que hacer conductas de autocuidado para ti y de autoequilibrio emocional. ¿Qué vas a hacer? Primero nombrarlo. Estoy enojada por tal situación. Tú lo nombras, lo dices. Estoy enojada, estoy frustrada por tal cosa. ¿Sí? Ahí lo estás reconociendo. Después vas a hacer una conducta de autocuidado para ti, o sea, darte a ti misma esa consideración, esa relajación a través de hacer algo que te guste. Vas a hacer
Por ejemplo, te puedes hacer un té y te lo tomas escuchando tu música que tú quieras, que te guste. Te gusta bailar, te pones un poco de música y te pones a bailar si estás en tu casa. Estamos hablando de estás en tu casa, ¿no? Si no estás en tu casa y te viene una situación de enojo, bueno, utilizas la respiración. Y es cierto esto de cuenta hasta 10, ¿eh? Es cierto, cuenta hasta 10, haz unas respiraciones si estás en un lugar que no puedes hacer estas conductas de autocuidado y, y te vas a ir relajando, te vas a ir tranquilizando. Entonces ya estás observando tu emoción en exceso. Ya no es nada más me enojé y eso no quiere decir que no tengas razón por enojarte porque algo pasó, porque el enojo nos sirve para poner límites, ¿sí? Entonces, es ir observando esos momentos de que están fuera de un límite sano, de un equilibrio, ¿sí? Y entonces tú vas a hacer, si tienes una mascota, también la agarras, la acaricias, la abrazas, o sea, son conductas de autocuidado que tú misma o tú mismo vas a ir haciendo hacia ti misma, hacia ti mismo y vas a ir regulando. Esto es algo, es poner acción, ¿sí? Pero obviamente, tenemos que ir a revisar y a sanar ¿qué? Nuestro transgeneracional, nuestro origen, ¿sí? ¿A través de qué? Nosotros, ya aquí cerrando, les voy a compartir que vamos a empezar precisamente una formación donde vamos a acompañar a todos los que quieran unirse en esta formación eh, para irles dando más información a profundidad, más casos que ustedes puedan ver cómo se lleva a cabo la biodescodificación y les vamos a dar también protocolos de sanación, ¿sí? Estos protocolos de sanación van desde protocolos de sanación del síntoma físico y protocolos de sanación de síntomas emocionales, transgeneracionales y situacionales, ¿sí? Para todo hay protocolos, ¿sí? Que están avalados y certificados, como les dijo ayer el coach Michelle, ¿sí? Que sí funcionan, que son los que ocupamos con nuestros consultantes cuando vienen de forma particular, pero ahora queremos enseñarlo a todas las personas que quieran aprender y que quieran sanar algún área de su vida, potencializar y que quieran aprender también, ya sea para su propia sanación personal, ¿sí? Que es lo primero que yo les puedo recomendar y creo que todos, Michelle Antonio, el coach también, primero sanamos nosotros, primero sana tú, primero sana tu origen, sana tú. Y después, de una manera impresionante, vas a poder impactar a los demás, ¿sí? Por eso siempre esto se dice, ¿no? Cambia tú, ¿no? Para que tu mundo cambie. Es verdad, si yo cambio mi percepción, si yo cambio mi resonancia, que es algo que también vamos a ver, va a cambiar mi entorno y les voy a poner aquí, les voy a dar pues mi testimonio, ¿no? Primero yo empecé por lo que les dije, tuve una fuerte enfermedad, una enfermedad de muerte y yo me prometí, voy a aprender por qué, cuál fue, por qué me enfermé de esta manera y bueno, empecé a estudiar. Después yo le comenté a mi hijo Michel Antonio, él estaba en la facultad de nutrición, ya terminando y ya casado, ya con su propia familia y dice, bueno, también lo quiero hacer porque empezó a ver y a observar mi cambio. O sea, él lo empezó a ver, que ya no me estaba enfermando como antes, ya no estaba con el mismo humor que antes, ya no estaba, o sea, él solo vio el cambio y dijo, bueno, lo estudio, ¿sí? A pesar de que tenía sus proyectos, su familia y todo, lo hizo, ¿sí? Y también nos ha ayudado muchísimo también a mi esposo, a mi otra hija, tengo 3 hijos, y a toda la familia nos ha ayudado muchísimo esta información. La verdad es un antes y un después. Primero a mi esposo no le interesaba en lo más mínimo, o sea, en lo más mínimo, solamente él me escuchaba y me oía y ni tomaba en cuenta. Ahora ya empieza a estudiar mis manuales, ya empieza a estudiar todo y ya podemos comunicarnos, pero para esto pasaron más de un año,
Más de un año pasó para que él pudiera interesarse. Entonces, sin yo decirle, estúdialo, hazlo o velo, o sea, yo no le dije nada. Él empezó a percibir ese cambio porque empecé a cambiar yo, ¿sí? Y si yo cambio, mi entorno cambia, mi mundo cambia. Así es, no hay otra, no hay otra. Entonces, ¿qué les vamos a dar en la formación que los voy a invitar a que se unan? Les vamos a dar clases semanales todos los viernes a las 7 de la noche, como el día de hoy que estamos cerrando. El coach Michelle y una servidora nos vamos a ir intercalando las clases y les vamos el primer módulo consta de 14 semanas, o sea, un viernes por cada semana, ¿sí? 14 clases grabadas, se van a estar en vivo y se van a grabar, ¿sí? También, y se van a mandar para que quien no pueda entrar a ver su clase grabada, ¿sí? Les vamos a dar material en manuales con toda la información que a nosotros nos dieron, con toda la información referente a toda la biodescodificación, todo lo que dio el coach Michel, por ejemplo, las leyes biológicas de Hammer, el origen de las enfermedades, la función de las emociones y muchísima información, los dones de los padres, muchísima información que les va a ir haciendo sentido y les va a ayudar a qué, a percatarse, ¿sí? A estar en el aquí y en el ahora y a responsabilizarse, ¿sí? De mi sanación, de mi vida, tomar esa responsabilidad. No digo el control porque el control pudiera ser como un poco estresante para algunas personas, no digo que para todos, sino la responsabilidad de mi vida, de mi sanación y de todo lo que refiere a mi vida, mi sanación emocional y física y de todos los sentidos. Entonces, se les van a dar manuales donde ustedes lo van a poder imprimir para ir siguiendo las clases. También les vamos a obsequiar libros completos en PDF para que relacionados con los temas que vamos a dar. Buenísimos también, muchísimos libros que les van a ayudar muchísimo también. Y, y todo esto se va a estar dando cada semana durante 2 horas. Entonces, yo les invito a que se unan en el grupo. Vamos a mandar la información, vamos a mandar el costo, obviamente, vamos a mandar el calendario y todo esto lo que vamos a dar. Entonces, dígame hasta aquí, ¿qué les ha parecido la información de hoy? ¿Qué les ha parecido si se han percatado de algo? Como decimos aquí en México, ¿les ha caído el 20? O díganme, porque los veo muy calladitos, muy calladitas. ¿Qué les ha parecido es la información del día de hoy? Principalmente eso. Y si tienen alguna pregunta, claro, estoy aquí para contestárselas, ya para ir cerrando ese tercer día de curso, ¿sí? Y podamos irnos a descansar todos. Díganme si tienen aquí alguna pregunta, algún comentario. Mm. Dice Rosalba, muy acertada. Desde niña, ay, se me va. Permítanme. Creo que desde niña ha sido muy amargosa. Nueva información que no conocía antes, gracias. ¿Pudiera repetir qué síntoma es cuando la madre es exigente, por favor? Claro que sí. Cuando hay detrás de una madre muy exigente, está el exceso ¿de qué? De tristeza, ¿sí? Una persona que está regularmente triste, que de repente se siente triste de la nada, o porque han llegado, por ejemplo, a nosotros consultantes donde dicen, es que yo me siento triste y a veces ni sé por qué. O sea, estoy así, de repente siento una tristeza
que ni siquiera sé, y hasta ganas de llorar me dan. Y así me comentaba una de mis consultantes y me decía, y también eso le pasa a mi hija. Mi hija me dice, mamá, me siento triste. Y dice, ¿por qué? Dice, no sé de qué me siento triste. Entonces, detrás de este exceso de tristeza que de repente sentimos y no sabemos de dónde viene, regularmente es una madre muy exigente. Y sí, efectivamente, el caso de esta persona, de mi paciente, ella decía que su mamá para todo le gritaba, para todo la regañaba, para todo le pegaba y cuidadito llorara después de que le pegaba, porque le iba peor, decía. Entonces tenía que reprimir toda esa tristeza para no derramar lágrimas o sea, era una niña. Dice, se escondía debajo de la mesa donde pudiera y para poder llorar porque dice que se quedaba como trabada y que no podía llorar, no podía llorar porque si no le iba peor. Entonces, ahí estamos observando cómo sí había una madre muy exigente y perdón por lo que diga, hasta tóxica, ¿sí? Entonces, pero observando ya a través de esta información, pues ya pudimos observar que pues su mamá también había vivido una vida igual, idéntica a su mamá de esta madre. O sea, su abuela de ella había sido súper, súper, súper exigente y súper dura con esta señora. Entonces, ahí es donde va ocurriendo la sanación, la consideración y observando a nuestros padres. Y a veces me siento como bloqueada y un tanto ausente. Claro que sí, esto sucede también. Fíjense bien, más adelante también vamos a dar esta información. También esto sucede porque los neurotransmisores no están en equilibrio. ¿Sí? Los neurotransmisores también hacen esto, que uno se sienta bloqueada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está en equilibrio, porque no se desarrolló bien, por ejemplo, la oxitocina, que es la hormona, una de las hormonas que da la felicidad, ¿sí? Porque estuviste más tiempo en tristeza, en enojo, ¿sí? Y entonces se desequilibran estos neurotransmisores. También tenemos técnicas y muchas cosas para ir equilibrando. A ver, voy a ver acá más. Yo también era súper enojona, dice Tania. Le pegaba a mis hijas, estaba enojada, con todo sin razón y castigo, para castigar a alguien más que era el padre de mis hijas. Hasta que fui con un psicólogo, de ahí me fui a un cuarto y quinto paso y me ayudó. Ok, sí, sí, Tania, eso también pasa precisamente por por la situación de los padres, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo cómo la ausencia o cómo esos dones que no fueron dados por el padre van a repercutir en nosotros y en nuestros hijos. Y lógicamente, nuestros hijos van a observar esas actitudes y esas emociones que están en nosotros, que pasaron a través del ADN mitocondrial, y entonces se va repitiendo generación tras generación. Permítanme, voy a abrir más acá porque se me van los mensajes. Mm. Dice acá Lidia, muy cierto, yo siempre tuve ausencia de padre, ya que mi padre se quedó sin padres. Ah, eso es lo que leímos, a los 10 años y él tuvo que ponerse a trabajar. Exactamente. Aquí vamos viendo cómo, cómo lo vamos haciendo consciente. Mi madre, dice Moto, es 5. Mi madre nunca fue cariñosa conmigo y no me daba consejos, pero yo siempre he sido muy empalagosa con mi hija y platico con ella y le doy consejos. Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno que estás observando y estás eh, haciéndolo diferente, ¿verdad? Diferente a lo que hizo tu madre. Pero aquí yo te preguntaría, ¿estás a veces eh, eh, triste o depresiva? Porque eso también tiene que ver con una madre muy exigente o que no fue cariñosa, ¿sí? Y entonces ahí, fíjate, estás haciendo muy bien, porque estás dándole a tu hija, aquí donde dice Moto 5, mi madre nunca fue cariñosa conmigo y no me daba consejos, pero yo siempre he sido muy empalagosa con mi hija y platico con ella.
Entonces, aquí tú vas a estar sanando, vas a estar sanando a través de darle a tu hija, ¿sí? Darle a tu hija ese amor y ese cariño y esos consejos que tu madre no te dio, ¿sí? Entonces, ahí ya está aplicando una sanación. Aquí la situación es que llegue a ser un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio. También, ok, ok. Mm, a ver, Rosal falleció su mamá y su papá los llevó con las hermanas. Mamá, a ver, permítame, voy a bajar. Mamá quedó huérfana y de 2 años y papá. Sí, no, es impresionante cómo cuando los padres quedan huérfanos, es impresionante todo lo que pasa a los niños, a nosotros ahora adultos. Mi madre nunca fue cariñosa conmigo y no me daba consejos. Ah, ok. Ujú. Ok, también muy acertada. Mira que sí. Ok, quedó claro y Yuridi, no, Yadira, eh, cuando son los síntomas, ¿qué es lo que pasa cuando hay una madre exigente? ¿Quedó claro? Sobre los dones de los padres, me interesa saber más. Claro que sí, ahí vamos les vamos a hablar todo sobre, a dar todo sobre los dones de los padres en las clases, porque obviamente este tema es muy extenso y ahí surgen muchos más casos de los que les hemos comentado, ¿sí? Para poder abordarlos y encauzarlos. Claro que sí. Yo a veces me siento como bloqueada y un tanto ausente. Sí, genial la información. Todo problema, dice aquí Miguel Cruz, toda información, todo problema tiene un origen, una solución, solo hace falta buscar soluciones y ayuda. Gracias por compartir esta valiosa información. También gracias a ustedes por estar aquí. Es muy interesante saberlo porque ya comprenderás a tus padres y sus orígenes. Exactamente. Dice aquí, mi hija tuvo una enfermedad autoinmune. Sí, precisamente. Y hay algo muy importante. Cuando, por ejemplo, los hijos entre la edad pues de que nacen, 0, a los más o menos 7, 8 años, son un síntoma de nosotros y, o sea, son un síntoma de nosotros, o sea, los hijos se enferman, por ejemplo, de fiebre, se enferman de fiebre, de alguna situación, y nos vamos enseguida a preguntar cómo está la madre emocionalmente, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Tuvo algún enojo, alguna situación estresante? Porque los hijos son es un órgano más de nosotros. Se refleja todo, hasta tanto lo emocional como una enfermedad, ¿sí? Y entonces hay que observar, porque muchas veces nos dicen, ¿puedes atender a mi hijo de 7, 8, 9 años? Sí, con gusto, pero primero, después de una cita con el niño, una consulta, vamos con la madre, porque invariablemente es la madre la que hay que sanar esas emociones y sanando la madre el hijo va a mejorar muchísimo en cualquier síntoma que tenga. Obviamente acompañado siempre de su tratamiento médico, ¿sí? Si ya permeó mucho el, la enfermedad, el síntoma, acompañado siempre de su tratamiento médico. Si la madre sana esa situación, esa emoción, como lo vieron con las leyes biológicas de Hammer, entonces obviamente va a sanar más rápidamente este niño, esta niña, ¿sí? De cualquier situación física o de conducta. Gracias, y he tratado de ser diferente de mi familia y me dicen la Bibi porque no soy normal. Que me fui a vivir a otro lado y me siento mejor. Sí, muchas veces eso pasa, así nos sentimos, ¿verdad? Nos sentimos como que la oveja negra diferente. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Porque queremos hacer algo diferente. Más sin embargo, siempre hay que voltear a ver qué es lo que queremos sanar, qué es lo que queremos resolver
y invariablemente vamos a regresar a revisar nuestra historia familiar, ¿sí? Porque aunque nos vayamos a vivir al otro lado del mundo, si tenemos situaciones que no hemos sanado con el origen, que son nuestros padres, ahí es donde va a haber el síntoma, ahí es donde se va a reflejar. Y eso no quiere decir que vamos a regresar, por ejemplo, si un padre o una madre ya falleció, aún así se puede sanar el vínculo, ¿sí? Y no es necesario que digamos, es que no me cae gorda mi mamá o mi papá, si todavía viven, ¿no? Y no me hablo con ellos, ¿cómo voy a sanar el vínculo? Hay maneras de sanarlo sin tener que estar, digamos que mientras ahí, ¿no? Hay estrategias para ir sanando ese vínculo, ¿sí? Porque invariablemente todos lo tenemos que regresar a sanar para sanar eso que queremos sanar en nuestra vida, esa nuestra relación de pareja, nuestra salud, todo. Cuando sabes todo, esto ya puede ayudar más a tus hijos y las nuevas generaciones, dice Rocío. Claro que sí, o sea, yo lo he observado, como esta información cuando se acerca a mi hija y me dice tal situación, mamá, mira que esto me dice, hazme mi protocolo. Es muy bueno tener en la familia alguien que sepa facilitar estos protocolos, que vamos a enseñar. Déjenme decirle, porque puedes apoyar a tu familia. La otra vez tengo una hermana que estaba en urgencias, les comento aquí ya para cerrar, y y me decía que no mi padre me habla y me dice, es que tu hermana no la atienden, verla a ver, y para eso mi coche se me había descompuesto. Le digo, papá, pero es que ahorita no tengo mi coche. Le digo, mira, mejor dile que le conteste a Michelle, o sea, a mi hijo, y dile que por favor le conteste ahí donde está en urgencias, para que ahorita le haga hay 5 preguntas, se llaman 5 preguntas poderosas. También las vamos a enseñar en el curso. Y con eso, le digo, le va a ayudar a que le disminuya el dolor, porque eso es un conflicto que ella tiene. Y ya me dice mi padre, bueno, y ya, contestó, eran casi las 12 de la noche y gracias a Dios que mi hijo lo quiso hacer, porque él siempre está dispuesto a ayudar, como ustedes lo podrán haber observado, y le habla a mi hermana y ya le hace las preguntas y le decía, ya es que no puedo, y dice, no, tía, concéntrate, concéntrate, a ver, y ya le hizo las preguntas, ¿no? Y rápidamente disminuyó el dolor. A la hora ya nos estaba diciendo que ya estaba en casa, que ya estaba en casa, que ya le había hecho muy bien el medicamento y ya. O sea, es muy bueno, es muy bueno tanto para nosotros o como la familia tener estas herramientas porque vas a poder tanto ayudarte a ti misma, a ti mismo y ayudar a todos los que te rodean. Invariablemente si te dedicas a esto, ¿no? Es una herramienta, la verdad, muy, muy buena saber esto, porque vas a poder ayudar principalmente a tus seres queridos, ¿sí? Y a ti mismo, a las personas que tengas ahí más cerca y que ames, y a todas personas. Entonces, muchísimas gracias por su atención, por su compartir, muchísimas gracias por la paciencia de que no pude abrir cámaras. Les pido otra vez disculpa, vinieron aquí a ayudarme y no se pudo. Pues miren, por algo pasa, por algo pasan las cosas, dicen por ahí. Y sí, todo tiene un porqué y un para qué. Sí, entonces muchísimas gracias por haber estado aquí. Les vamos a mandar esta grabación y les vamos a mandar todo referente a quien se quiera unir a la siguiente formación y con mucho gusto estamos con ustedes acompañándolos en este maravilloso proceso que es la biodescodificación. Mucho éxito también para todos. Gracias. Si me pueden poner, por favor, antes de terminar, ¿qué se llevan el día de hoy? Por favor, ¿qué se llevan el día de hoy? Muchas gracias por compartir conocimientos. Saludos. Gracias, gracias a todos. Qué se llevan el día de hoy? Muchísimas gracias, mucho aprendizaje, dice Tania, muchas cosas por analizar. Gracias, Yadira, gracias, Tania. Gracias a todos los que se quedaron, que entraron y se quedaron hasta el último. Muchas cosas por analizar. Ganas de aprender más, dice Rosalba, y cambiar muchas cosas que están aún por cambiar. Claro que sí,
Esa es la actitud, diría. Gracias, Rosalba, gracias, gracias. Nos vemos en la formación. Primeramente Dios, aprendí primero que tengo que sanar yo para ayudar a mis hijos a sanar por heridas del pasado. Me agrada aprender. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Clara, por tu compartir. Muy sabia tu respuesta, tu compartir. Nuevo aprendizaje y muchas cosas por entender, dice Miguel Cruz. Claro que sí, claro que sí. Poco a poco se va a ir aprendiendo. Esto es como el inicio, es como ir aprendiendo. ¿Sí se acuerdan de la película de Karate Kid? Como primero decían, es que yo vine a aprender karate y primero le estaban poniendo a pintar la barda y todo, así, así igualito. Mucha tranquilidad, mucha paz. Gracias, gracias. Ay, qué lindo, Rocío. Nuevo aprendizaje y muchas cosas por aprender. Muchas gracias a todos por su compartir y por estar en apertura de aprender algo nuevo y algo que les va a aportar y ayudar mucho. Muchas gracias a ustedes y mucha tranquilidad, paz. Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos. Quienes se vayan a unir a la formación, nos vemos en clase el siguiente miércoles. Perdón, este viernes. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Ay, estoy buscando aquí cómo pasar. Ok. Bueno, les manda muchos saludos el coach Michelle y estamos en contacto. Que pasen muy buenas noches todos. Hasta pronto.